Bien. Bien. Estamos en nuestro curso y hoy vamos a hacer la actividad de seminario AS01, bibliografías en NCBI y recursos usados. ¿En qué consiste esta actividad? Pues consiste en entrenaros en algo que vais a necesitar el resto de vuestra vida, sobre todo si os dedicáis de alguna forma a la ciencia o a la educación, que es la búsqueda racional de información, en este caso sobre asuntos biológicos. Y para eso vamos a utilizar la base de datos más importante que hay en el mundo, que es NCBI. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, hacer un pequeño recordatorio de lo que son los recursos que disponéis por tener una cuenta de la USAL, que no solo os proporciona el correo electrónico, sino además os proporciona el espacio de almacenamiento y de producción de materiales, que es Google Workspaces, que ya estáis utilizando desde que entrasteis a la universidad, aunque a lo mejor no os dais cuenta. Y vamos a utilizar esos recursos para hacer una primera aproximación a la búsqueda y creación de colecciones bibliográficas sobre asuntos de vuestro interés biológico, utilizando la base de datos más importante, mayor del mundo que existe, que es en el National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine de Estados Unidos, y entonces ahí os vais a crear una cuenta de trabajo con vuestra identificación de la USAL y vais a hacer unas colecciones bibliográficas o una colección bibliográfica, ¿no?, sobre un tema relacionado con esta asignatura. Los recursos de la USAL que vienen asociados a vuestra cuenta de identificación y correo electrónico, que es la que os proporciona la USAL, pertenecen al lo que se llama ahora ecosistema de Google Workspaces y os proporciona identidad dentro de la organización y os proporciona espacio de almacenamiento y producción de recursos, de contenidos. Entonces, hasta hace poco tiempo, el almacenamiento del que disponíais era ilimitado, pero eso se ha acabado. Dentro de poco notaréis que se os ha caído el almacenamiento a probablemente 50 gigas. Todavía suficientes para lo que vais a hacer. Bien, entonces esa cuenta proporciona herramientas de ofimática para producir textos, presentaciones, hojas de datos, etcétera, etcétera. Y para ir a vuestra cuenta hay varias formas, pero la que pongo aquí es a través de la propia cuenta de la universidad, desde la pestaña de Internet y correo. Esa es la forma, digamos, normal de entrar. Las características de la cuenta de correo electrónico de la usuaria es que, bueno, puede ser organizada por pestañas y tiene filtros de spam y diferentes tipos de filtros. Es bastante más limpia que una cuenta de Gmail, que es su hermana casi gemela. Y tiene herramientas de comunicación como la que estamos usando, los espacios, el chat, etcétera, etcétera, que van asociados a vuestra cuenta y a vuestra identidad. Es decir, no estamos utilizando herramientas externas de vuestra cuenta de identidad. Y además proporciona acceso a otras aplicaciones dentro del ecosistema de Google Workspaces. ¿De acuerdo? Entonces, aquí arriba os he puesto un pequeño vídeo de cómo se entra en el correo electrónico.
No hace falta que lo veamos ahora, simplemente porque lo recordéis. En el espacio de almacenamiento, que es lo que se conoce habitualmente como Drive, es lo que sería vuestra nube en Lausal. Y ahí, como os decía antes, tenéis espacio y herramientas para la creación y gestión de múltiples tipos de documentos. Podéis crear lo que sería vuestro ordenador en la nube, sin tener que tenerlo atado a un determinado escritorio. Y podéis generar pues, carpetas, textos, presentaciones, hojas de datos. Aquí os cito también que podéis generar vídeos utilizando una extensión de Chrome que se llama Screencastify, que es la que yo utilizo para hacer los vídeos de las clases. ¿De acuerdo? Se puede utilizar para más cosas y ahí os he puesto el enlace a la compañía, que la extensión es gratuita y la podéis instalar en Chrome, solo en Chrome. Entonces, el almacenamiento, como os decía antes, es ahora o va a ser finito y se organiza en lo que es mi unidad, que es como el disco duro, vamos a decirlo así, general, y luego unidades compartidas, que son espacios de trabajo común que podéis utilizar y que os recomiendo que utilicéis cuando vais a cooperar entre varios en un entorno. Nosotros, por ejemplo, los profesores de esta asignatura, utilizamos uno de esos espacios para generar todos los materiales que producimos para la asignatura. Salen todos de una unidad compartida. Me había olvidado iniciar la grabación. Bien. Entonces, la gran potencia del sistema es la capacidad de compartir absolutamente, prácticamente todo lo que tenéis en esa nube con diversos tipos de privilegios. Lo que estamos usando en las clases es compartir documentos desde nuestra nube del curso y ponerlo a vuestra disposición con diferentes tipos de privilegios. Con diferentes tipos de privilegios. Entonces, esa es la gran potencia del sistema y hay que utilizarlo con tiento y con conocimiento de causa. Perdón. Entonces, todo eso se canaliza a través de lo que vosotros veis que es en Studium. ¿De acuerdo? Studium es el escaparate donde mostramos contenidos que están en realidad en nuestro Drive. Hay muchos cursos, la mayoría de los cursos tienen su espacio de estudio. La mayoría de los cursos acumulan el material en Studium propiamente dicho. Nosotros lo utilizamos como escaparate. El contenido está en Drive. Eso hace que nuestro curso de estudio sea infinitamente más rápido y ligero que la mayoría de los cursos de la universidad, porque el contenido no está directamente en Studium, sino en Drive. Y ahí solo contiene enlaces. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer hasta ahora? Todo está perfecto. Bien, bibliografías en NCBI. A la hora de buscar información microbiológica, ¿qué herramientas usáis? ¿Dónde la buscáis? Cuando buscáis algo que os interesa desde el punto de vista microbiológico o biológico en general, ya que sois embriones de biólogos y biólogas. ¿Qué usáis? ¿Usáis Wikipedia? ¿No? ¿Por qué? Como último recurso. Sí. ¿No sería más bien como primer recurso? Cuando no tienes idea de algo, en absoluto, ¿dónde vas? Por tener una idea general, Google, lo primero que te sale es Wikipedia. ¿Cuál es el problema de utilizar Wikipedia?
Porque se supone que era fiable, ¿no? ¿Por qué? Porque es editable, se supone que está hecho por la comunidad. Sí, y la comunidad no es fiable. Algunos que entiendo que para cosas muy básicas a lo mejor sí, pero para cosas muy concretas. Por ejemplo, imagínate que yo soy editor de Wikipedia. Me levanto una mañana y digo, hoy voy a editar los dominios de los virus, por ejemplo. Entonces voy a editar un grupo concreto de virus que están en el dominio X y voy a volcar ahí pues mi conocimiento, que es poco, pero bueno, como ayuda a la comunidad. ¿Vosotros pensáis que eso ocurre? Además, como tengo un par, lo voy a editar en inglés. Todo eso es un mito. La Wikipedia es el mejor invento desde que se inventó el pan en rebanadas. Y no lo inventaron los señores de Wikipedia, lo inventaron los enciclopedistas franceses, Diderot, D'Alembert, en el siglo XVIII. La enciclopedia francesa. La idea de acumular el conocimiento en un sitio al alcance del resto del mundo. Entonces tenían unos medios muy limitados, pero ahora tenemos Internet. Entonces la Wikipedia es un recurso muy razonable que hay que utilizar con conocimiento, como todo. Pero a ver, ¿quién de vosotros de aquí tiene un premio Príncipe de Asturias? ¿La Wikipedia sí? No sé. Yo la uso y vosotros también, aunque no queréis reconocerlo. Bien, pues la Wikipedia como punto de partida más que como punto final, pero bueno, se puede usar todo el proceso. Bien, microbiología, revistas específicas de microbiología, os he puesto Viral Zone o PDB 101. Por ejemplo, en PDB 101, esta portada de ahora está dedicada a la proteína del mes. Es la proteína de la nucleocápsida y test caseros de SARS-CoV-2. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa proteína y qué la relaciona con los test caseros, con los test de antígenos? Pues que en los test de antígenos no detectáis la espícula, como a lo mejor se piensa. Se detecta la proteína que va asociada al material genético, que es la proteína N, que genera la nucleocápsida de SARS-CoV-2. Bueno, hay muchos más. Como veis, en una nube de términos, pues aparecen cosas que veremos a lo largo del curso. Secuencias, microbiano, muestras, análisis, genes, 16 RNA, cosas que están ahí y que aparecen incluso en Wikipedia. Para buscar en ese mundo necesitáis necesariamente utilizar palabras clave en inglés. Esos cursos que hicisteis en Irlanda o en el sur de Inglaterra para aprender inglés y que vuestras familias pagaron con sudor, pues ahora van a producir réditos. Pero aunque no los hicierais, es igual. Lo vais a necesitar igual utilizar como herramienta el inglés. ¿Y dónde podéis encontrar esa actualidad microbiológica? Pues yo uso mucho la sección de ciencia del País. Salen muchas cosas de lo último que está sucediendo y os lo ponemos en el Wapelet. Pero incluso el Facebook de la Asociación Española de Microbiología lo inicié yo en el 2011. Y eso, ahora hace mucho que no lo visito. Y el Facebook de la Facultad de Biología en Canal, también lo fundé yo hace un tiempo. Tampoco lo uso últimamente. Blogs como Microbio, de Ignacio López Goñi, Microbichitos, Exploring the Invisible, en fin, y la Wikipedia también. Y NCBI, como os decía antes, es el repositorio y el almacén útil y práctico de recursos biológicos, de datos biológicos más importante del mundo. Es comparable a la NASA, al CERN, y vosotros vais a tener una cuenta en ese sitio, donde vais a ir y vais a acumular lo que estéis haciendo en ese sitio, que tiene múltiples herramientas, que vamos a usar algunas de ellas más tarde, en esa cuenta
como una memoria de vuestro trabajo en NCBI. Y hoy lo vamos a usar como introducción al asunto de las bibliografías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Vamos a crear una cuenta propia en NCBI, en una sección que se llama My NCBI, con vuestro correo electrónico de la USAL. Vais a hacer una búsqueda bibliográfica sobre un asunto relacionado con esta asignatura, con microbiología. Podéis elegir cualquier asunto que se os ocurra o tomarlo de esta lista microbiana. Bueno, voy a dejarlo, luego entraremos en ella. Es simplemente un listado de microorganismos que podéis elegir para vuestras búsquedas. Vais a seleccionar algunas de las publicaciones encontradas y os vais a crear con ellas una colección bibliográfica. Esas colecciones bibliográficas que se generan en NCBI son compartibles mediante enlace. Es decir, estáis trabajando con alguien y queréis, mira, esta es mi selección bibliográfica de este asunto. Y le enviáis el enlace y esa persona puede hacer uso de esa colección, incluso quedarse con artículos que le interesen de esa colección. ¿De acuerdo? Entonces vais a compartir la colección mediante un enlace web activo y vais a confeccionar una ficha entregable. ¿Hay algún repetidor aquí? ¿Hiciste esta actividad? Sí. O sea que tú ya tienes cuenta en NCBI. Y vais a entregar esa ficha, ese entregable, a través de una tarea en estudio. Aquí pongo bien nombrado, porque es mal hábito no nombrar los documentos adecuadamente. De manera que luego se envían por ahí documentos que se llaman trabajo micro bueno final 1 o final 3. Entonces, bien nombrado, como luego volveremos a repetir, es que empiece por vuestros apellidos. Y así sabemos de quién viene. Porque si no, lo tengo que abrir. Y abrir 160 documentos, pues, molesta. Bien, entonces, para iniciar esta actividad de bibliografías, tenemos que ir a NCBI y aquí he puesto una descripción de lo que es el proceso, pero lo vamos a hacer ahora en vivo y en directo. ¿De acuerdo? Lo vais a hacer. Si no tenéis ordenador, lo podéis hacer desde el móvil. ¿De acuerdo? Para iniciarlo, pues lo que vamos a hacer es haceros una cuenta en NCBI y aquí digo, quienes ya estuvieran reconocidos podrían entrar con su login sin más. Nos va a decir que si es con esta cuenta de la USAL con quien quieres entrar y te le dirá que sí. Vale. Entonces, al final, vuestra cuenta o el nombre de vuestra cuenta aparecerá en la esquina superior derecha del sitio de NCBI o NLE. ¿De acuerdo? Y cuando estáis ahí, lo que estáis haciendo se va a ir guardando en vuestra cuenta. Si hacéis una búsqueda, se va a ir guardando. Si hacéis una comparación de secuencias, se va a ir guardando. Todo eso se va a ir guardando y no tendréis que repetirlo posteriormente si no queréis hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Antes de que se me olvide, ¿para qué es útil esto de las colecciones bibliográficas? Pues, por ejemplo, para el TFG. Ese TFG que ya habéis visto como una sombra que os persigue, pues os atrapará. Y necesitaréis hacer búsquedas bibliográficas, tanto si es experimental como si es bibliográfico. Yo no recomiendo los experimentales, hacia vosotros, pero cualquiera de los dos casos necesitaréis buscar información, ¿no? Bien. Pues nada, vais a NCBI. Si no tenéis la presentación, ponéis NCBI en Google y en un par de clics os lleva a la portada de NCBI. Vamos a hacerlo aquí, en vivo y en directo. Esta es la portada de NCBI. Como podéis ver, siendo un sitio que utilizan millones de personas al día, no tiene ni un saludo del director,
ni el presidente de Estados Unidos aparece allí saludando, ni nada. Tiene que tener un sitio donde se va a buscar, que es una caja donde introducir términos de búsqueda. Y os da acceso a un montón de bases de datos, de asuntos químicos, biológicos, estructurales, de proteínas, pim, pam, de genomas, todo ello. Podéis acceder desde la puerta con un término que queráis buscar, o más si lo queréis más restrictivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fijaos que en este caso, Nimbus, que es vuestro compañero virtual en el curso, como ya estuvo ayer allí, ya tiene la cuenta abierta. Vosotros no la tendréis y os aparecerá por aquí arriba un login. ¿De acuerdo? Entonces, pulsad en ese login y os lleva a un procedimiento de registro utilizando la cuenta de la universidad. Para eso, tenéis que seguir este procedimiento. En un momento dado os pregunta ¿con qué? ¿Cómo quieres acceder? Entonces te dice otros. Y ahí os va a pedir ¿qué institución te apoya? Entonces ahí escribís Universidad de Salamanca y os aparece debajo como opción. E inmediatamente os llevará a vuestra página de login de la USAL, donde entráis en vuestra cuenta y ya la registra y apareceréis en la esquina superior. Venga, hacedlo. Tanto en tableta como en SEO. ¿Estáis? ¿Lo tenéis hecho ya? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien no ha conseguido? ¿Tiene algún problema? Hecho, ¿no? Vale. Pues entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es llevar a cabo una búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejemplo, yo voy a utilizar midicloria. ¿A alguien le suena qué puede ser midicloria? Síntomas. ¿Qué puede ser midicloria? ¿Sabéis alguien lo que son los midiclorianos? ¿No? ¿De verdad? Tú sonríes, tú lo sabes. ¿No? ¿Seguro? En la epopeya Star Wars hay unos entes que aparentemente se encuentran en el interior de las células. Son los que dialogan con la fuerza. Si no tenéis al menos 20.000 midiclorianos por célula, no podéis ser Jedi. Da igual lo que os entrenéis con el láser. No tenéis suficientes midiclorianos por célula. ¿Quién es el que más midiclorianos por célula tenía? Darth Vader. Darth Vader es el que más midiclorianos por célula tenía. Y se le explican en el capítulo 3, me parece, que esos entes son seres simbióticos que viven en el interior de las células y se comunican con la fuerza. Para sentir la fuerza necesitas tener midiclorianos. Cuando surgió la epopeya de Star Wars, George Lucas, padre de Star Wars, en el año 71-73, estaba en contacto con una bióloga que a lo mejor sí conocéis, Lynn Margulis. ¿Quién fue Lynn Margulis? La que propuso la teoría de la endosimbiosis como el origen de las mitocondrias y los plastos. Bueno, pues los midiclorianos son entes simbióticos dentro de otras células y además interaccionan con la fuerza.
¿Cuáles son los orgánulos intracelulares que son encargados de dialogar con la fuerza? La mitocondria. Bueno, pues existen realmente unas bacterias que se han encontrado en el interior de células de garrapatas y que en determinadas condiciones además se encuentran dentro de las mitocondrias. Es decir, serían los transductores fisiológicos de la fuerza. En este caso, la ATP. Existen los midiclorianos. Se llaman midicloria. Bueno, pues eso es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer una búsqueda. ¿De acuerdo? Y para eso, que estáis aquí, escribimos midicloria en la caja de búsquedas. A ver, lo he escrito bien. Y le damos a buscar. Esta es el resultado de nuestra búsqueda, en la que, como veis, aparecen, bueno, a midicloria le llama candidatos. ¿Qué son los candidatos? ¿Lo han contado ya? Sí. Dinos. Exactamente. Lo único que se ha encontrado es su genoma. Su genoma. Que no se han conseguido cultivar en el laboratorio. Que son candidatos a ser seres físicos hasta que se consiga cultivar. A lo mejor no se consiguen cultivar nunca. Bueno, pues con eso aparecen en las dos secciones principales de bibliografía, que son PubMed y PubMed Central, aparecen 103 y 332 hits. PubMed Central tiene la ventaja sobre PubMed que prácticamente todo lo que aparece en esas búsquedas es de libre acceso, con lo cual podéis obtener los artículos que encontréis y prácticamente descargarlos como PDFs y os da esa satisfacción de tener un PDF en vuestras manos e incluso imprimirlo, aunque no es recomendable desde el punto de vista medioambiental. Vale, pero además veis que tenéis hits de midicloria en otras partes de NCBI, en otras bases de datos, como son ensamblaje de genomas, un genoma, el de midicloria, mitocondria, nucleótidos de diferentes tipos dentro de la base de datos, taxonomía, etc. Entonces, bueno, vamos a introducirnos en PubMed Central para ver lo que nos ha salido. Entonces, fijaos, aparece la página de resultados de búsqueda es fantástica, porque no solo os muestra, en este caso, empezando por las 20 primeras referencias relacionadas, las podéis ordenar y solicitar restringir a determinados años, etcétera, etcétera. Y además, o en los laterales, os va ofreciendo información complementaria de otras cosas relacionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es fenomenal. Aquí podéis pasar días a partir de una sola búsqueda. Y además no podéis romper nada. Podéis tocar donde queráis, no podéis romper nada. Es adictivo. Entonces, bueno, pues de esta búsqueda, en la que solo aparecen las primeras 20, y vamos a seleccionar unas cuantas. Sí. Y las vamos a introducir en una colección propia de referencias. Para eso, tenéis que ir a Send To y decir colecciones. Añadir a colecciones. Vale. Estaba ahí, pero no había entrado. Esa página estaba cargada desde ayer y por eso... Vale. Entonces, colecciones. ¿Y qué tipo de colección vamos a hacer?
pues añadir a una colección que ya tuviéramos, podemos añadir nuevas referencias o crear, que es lo que vamos a hacer, una nueva colección. Creamos una nueva colección y le damos un nombre. La voy a llamar Midichlorians, porque es el tercer seminario que damos de este. Vale, y guardar. Entonces, ¿veis? Os dice, su colección ha sido guardada. Esos son los artículos seleccionados que están en su colección. Podríais ir luego individualmente a cada uno de ellos y ver si os interesan más o menos, si merece la pena leerlos enteros o si extraéis solo una información parcial, pero que os puede resultar útil. Y entonces, antes de movernos a otra cosa, podéis hacer una captura de pantalla de esta, que es lo que os muestra vuestra colección ya, porque luego la vais a utilizar. Voy a ver si me sale la captura de pantalla. No sé cómo se hacen las capturas de pantalla en Windows. Eso lo tendréis que buscar vosotros. ¿De acuerdo? Entonces esa captura de pantalla va a quedar en mi escritorio y luego la podríamos utilizar. ¿Vale? Porque os va a pedir en la ficha. Vale. Pues entonces fijaos que aquí os dice también editar su colección o si vais a vuestra cuenta y pulsáis en ella, os lleva a Dashboard. Dashboard es como el panel de control donde os muestra vuestra actividad dentro del sistema. En este caso, lo único que hay son cosas de poco, pero bueno, ya están cosas de que sí hicimos ayer, pero aquí aparece ya esta última búsqueda que hemos hecho. Y dice, está privada, es privada. Si pulsamos ahí, podemos hacerla pública. Y cuando la hacemos pública, se genera un enlace web que es el que podéis enviar donde queráis y a quien queráis para darle acceso a vuestra colección. ¿De acuerdo? Estáis trabajando con alguien, esto solo es lo que yo he recuperado, tal. Tiene acceso a vuestra colección. Y según vosotros la vayáis actualizando, esa persona también la tendrá actualizada. Voy a mostrar si puedo esto un poco más. Fijaos que ese enlace termina en public bar. Luego se os va a pedir este enlace completo y tiene que tener esa configuración. Cualquier otra configuración de enlace no vale. ¿De acuerdo? Entonces, la que os pido es esta. Y aseguraos de que es esa y que funciona. Es decir, que cuando se pulsa en ella, se va a vuestra colección. Si no queréis hacerlo vosotros en vuestro propio ordenador porque estáis logueados en la misma cuenta, enviadle ese enlace a alguien o utilizadlo en un navegador en el que no estéis logueados en ninguna cuenta. En una ventana o pestaña vacía, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, este es el enlace que copiaríais. Bueno, he copiado un poco más. He cogido un poco más. Nada, lo voy a dejar pues no voy a salir de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los artículos que aparecen en vuestra colección, pues imaginad que os interesa particularmente, les vais echando un vistazo por los títulos, por los autores, por lo que consideréis, o por el año. Entonces, mira, este de presencia, variabilidad genética, potencial, significado de candidato, no está mal. En la garrapata de la estrella solitaria Amblioma americano. Perfecto. Esta me interesa. Pues, por ejemplo, pulsáis en ella y os lleva a un aspecto original, individual de esa publicación, en la cual
En este caso, por ejemplo, ayer lo mencionaba en el espacio, alguien preguntaba sobre cosas, por ejemplo, aquí os aparece el DOI. El DOI es un enlace que os sirve para citar documentos porque el DOI es el identificador de objetos digitales. Todo artículo que aparezca en una base de datos, publicado por una revista, tiene un DOI. Y cuando queréis decir, ve aquí, a este artículo, ese es su DOI. ¿Vale? Y os lleva. Entonces y también tiene muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué aparece aquí? Pues aparece un resumen y en algunos casos el texto completo, como es este, como os decía en PubMed Central, aparece todo. Y en muchos casos las figuras incluso os permite descargarlas en formato de alta resolución o PowerPoint para ponerlas donde queráis, citando la fuente, claro. Vale, pues entonces, de esta página de vuestra referencia seleccionada favorita, os haréis un recorte de pantalla que incluya, pues, por ejemplo, más o menos desde aquí. Y quedará en vuestro escritorio porque luego lo vais a necesitar. ¿De acuerdo? Voy a ir hacia atrás. Bueno, entonces, pues fijaos que esa era un poco antigua. El señor Sassera, este es el que se dedica, son unos italianos los que encontraron a midicloria de Pisa o de... Bueno, entonces, simplemente que veáis que esta puerta de entrada hacia las colecciones bibliográficas es una cosa bestial. Fijaos, este artículo os muestra cosas relacionadas, citas en otros artículos, pim pam, pim pam, pim pam. Podéis pasar días ahí. Yo el otro día entré buscando una figura concreta de un artículo y me gasté 3 horas saltando de un artículo a otro, siguiendo hilos de cosas que me podían interesar. Bueno. Entonces, eso es lo que se representa en esta diapositiva que está en la presentación, guía, y ya que lo he dicho todo, más o menos, reconocido, y esto es lo que os decía de que en un momento dado tendréis que elegir ese enlace de vuestra colección que termina en public, porque lo vais a tener que meter en un determinado sitio. Si probáis en la presentación en este enlace que hay ahí, corresponde a una colección mía de hace un tiempo relacionada con... Bueno, no, esta la renové, esta es una nueva, pero bueno. También comentaba ayer en el espacio de chat que si vais a la última diapositiva de la presentación correspondiente a genética de virus de esta semana, os encontráis un enlace a una colección de referencias correspondiente al grupo de investigación de Isabel Sola y Luis San Juanes, que son los especialistas españoles y mundiales en coronavirus desde hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? Cuando se decía al principio, es que de estos virus no sabemos nada. Claro, porque no le habían preguntado a Luis San Juanes, que lleva 20, 30 años estudiándolos. Vale. Entonces, para la actividad de hoy, lo que vais a hacer es, ya lo tenéis prácticamente la mitad hecho. Crearse la cuenta en NCBI, empleando la dirección de la USAL, hacer una búsqueda bibliográfica en NCBI, la que yo os he puesto de prueba, no me la hagáis también para la ficha, que se han dado casos que me vuelven a hacer la misma búsqueda. Podéis hacerla, pero de entrenamiento, o luego que os interese mucho. O, al menos para esta actividad, hacerlo de otra cosa. Y podéis elegirlo, lo que os decía, de esta lista de organismos.
no están ni ordenados alfabéticamente, o sea que para que no me los cojas todos de la, ¿vale? Y vais a generar una colección compartible de referencias bibliográficas sobre vuestro microorganismo de interés y vais a componer la ficha de una presentación de Usal Drive utilizando el modelo que se os proporciona. Esa ficha que vais a generar en una presentación de Google Drive. Hay gente que dice, no, pero es que a mí no me gusta, yo uso PowerPoint. Ya, pero aquí el profesor soy yo y vosotros los alumnos. Entonces se utiliza la herramienta que además es gratuita y que os proporciona directamente Usal y que además entra perfectamente en el flujo que queremos seguir. Entonces, con gusto, ya aprenderéis a apreciarlo. Y a partir de esa presentación la descargaréis en formato PDF y ese PDF generado y nombrado adecuadamente, apellido 1, apellido 2, inicial del nombre, grupo de seminario, aunque es irrelevante, más o menos, y la actividad, estas son las aquí, de la que trata. ¿De acuerdo? No quiero trabajo bueno final, ni quiero PowerPoints. Entre otras cosas porque la tarea en estudio no os va a dejar subir PowerPoints, solo os va a permitir subir PDFs. Vale. Y eso es lo que vais a subir a la tarea en estudio. Entonces la ficha es esta. Como veis, aquí aparece como solo lectura. Entonces, para hacerla vuestra y que la podáis editar, yo aquí ahora no puedo editarla. ¿Ves? Vosotros ya estáis entrando ahí, se ven a vuestros avatares ahí. Ayer tuvimos una charla sobre el metaverso, la nueva vida digital. Bueno, entonces, en esta ficha os he puesto, aparte de lo que es en sí la ficha o el resultado final, pues lo que contiene, cómo se elabora. Entonces, esta ficha tiene en la parte de arriba un banner donde tenéis que poner la información en una sola línea. No os cambiéis, que no os saltéis a una segunda línea, ¿de acuerdo? Y tiene el mismo nombre que utilizáis para el documento general y la descripción de qué va la búsqueda, pues el microorganismo que hayáis seleccionado, pero nunca más de una frase. Antes de seguir con esto, tengo que deciros que lo primero que tenéis que hacer es descargaros esa ficha, perdón, se me ha olvidado. Entonces, en este caso no es un acceso directo, sino hacer una copia de toda la presentación. Al hacer la copia de la presentación, le da un nombre, copia de, vosotros lo primero que tenéis que hacer es darle un nombre adecuado. ¿Cuál es? Apellido 1, apellido 2, inicial el nombre A0, perdón, A01, y ya está. Ese es el nombre y va a caer en vuestra unidad, en vuestra parte externa del disco duro. Fijaos que al hacer eso, esa presentación ya es editable. Ya podéis modificarla a vuestro gusto, ya es vuestra. Entonces, lo que os decía, tiene un banner inicial y luego una serie de espacios definidos en los que tenéis que tener. El número 1 es el banner de arriba, que tenéis que configurar bien. El número 2 es un recorte de pantalla donde aparece vuestro nombre en NCBI. No os dije que en ese momento recortaseis la pantalla, pero ahora veréis cómo queda. Un recorte de pantalla del listado de referencias de vuestra colección. Ese primer recorte de pantalla que hice, que correspondía más o menos al listado. Un recorte de pantalla de una de las referencias seleccionadas, incluyendo el abstract. Y luego 2 imágenes relacionadas con la búsqueda, no necesariamente a lo mejor del artículo ese, sino más general,
enlazadas a su origen. Es decir, esta imagen procede de tal sitio, procede de tal artículo. Si es un artículo, tiene un DOI. Es poner el DOI y me llevará al artículo. Si es de libre acceso y si no, por lo menos está referenciado. ¿De acuerdo? 2 imágenes. El resultado final es este. ¿De acuerdo? El banner de arriba con la identificación, recordad, la misma que el documento que vais a subir. Tal, midicloria, vuestra entrada en NCBI. Esto es una caja de texto donde pegáis el enlace a vuestra colección que debe terminar en public y que debe ser pulsable. Si mandáis una imagen, no se puede pulsar. PDF con texto es pulsable. Un recorte del inicio de vuestra colección, con varios artículos, el recorte de una referencia seleccionada y 2 imágenes. La propia imagen se puede enlazar a su origen o se puede poner en un texto aparte pulsable para llevarnos a. ¿De acuerdo? Esta imagen de aquí corresponde a un blog de Neuronicus que se quejaba de que con esto de que los midichlorianos existen, pues han perdido su mística y su cosa religiosa que tenían antes de saber que realmente existía. Bueno, entonces, os lo entregaréis en la tarea de estudio, recordando que el encabezamiento esté bien formateado, que el recorte de pantalla de vuestro registro en el CBI, el texto del hiperenlace, el recorte de pantalla de diferentes tipos con los enlaces y el PDF está bien nombrado. Y el plazo de entrega es este. ¿Cómo se genera el PDF? Pues, por ejemplo, voy a quitar las diapositivas que no son. Vosotros, cuando tengáis vuestra diapositiva bien compuesta, vais a archivo y descargar como PDF y aparecerá en vuestro escritorio y de ahí lo subiréis a la tarea. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Las capturas quedan un poco. Bueno, las Sí, no, da igual. las recortáis dentro, depende cómo. Hay formas de hacerlo. A veces a lo mejor tienes que colocarlas que se solapen una un poco con otra para. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, voy a detener la grabación. Sí. ¿Qué tal se ha visto la emisión en directo?